A ver, ¿cómo puede ser que un libro tarde 18 años en escribirse? Bueno, hoy nos metemos de lleno en la Odisea, pero la Odisea de verdad, que fue para Gabriel García Márquez escribir 12 cuentos peregrinos. Y ojo, que no es solo una colección de cuentos, ¿eh? Es la historia de una lucha, de ideas que se pierden, que cambian y que al final, de alguna manera, encuentran su lugar. Y para que se entienda bien de qué va este viaje, nada mejor que empezar con las palabras del propio Gabo. Esta frase: qué insaciable y abrasivo es el vicio de escribir. Tremendo, la verdad es que lo dice todo. Es la clave de esa relación medio tormentosa, pero súper apasionada que tuvo con la escritura de estos cuentos. Es como una advertencia, sí, pero también es toda una declaración de principios. Nuestro recorrido va a seguir las 5 etapas de este peregrinaje creativo. Vamos a ver cómo una idea que arrancó con un sueño tuvo que caminar por un desierto de casi 20 años para finalmente convertirse en libro. Un camino larguísimo. Y bueno, todo arranca no con un plan súper estructurado, para nada. Empieza con algo muy pero muy del estilo de García Márquez, un sueño. Un sueño revelador que tuvo a principios de los 70s, cuando vivía allá en Barcelona. Imagínense soñar algo así, que uno está en su propio entierro y le está pasando bárbaro. Porque no era un sueño tétrico, ¿eh? Era casi una fiesta. Gabo lo vio clarísimo. Para él fue como un clic, un darse cuenta de quién era y de esas cosas medio raras que nos pasan a los latinoamericanos cuando andamos por Europa. Y ahí, justo ahí, empezó todo. Pero lo más loco de todo es que este sueño no le dio para una historia. No, señor, le dio para 64. 64 ideas diferentes. Todas anotadas con un detalle increíble en un simple cuaderno de escuela que le prestaron sus hijos. Uno pensaría que con 64 ideas ya está. El camino está libre, pero nada que ver. García Márquez se chocó contra una pared: el formato, el cuento corto, que para él resultó ser una especie de tortura creativa, muy diferente a sentarse a escribir una novela. Y él mismo lo dijo, lo definió como un vicio insaciable y abrasivo. O sea, olvidémonos de la imagen romántica del escritor al que le bajan las musas. Esto era una pelea, una lucha intensa, una adicción que te come por dentro, que te desgasta. Para Gabo la diferencia era abismal. Fíjense, una novela, según él, una vez que tenés el primer párrafo listo, el resto es puro placer de escribir, es disfrutar el viaje. Pero un cuento, un cuento es otra cosa. Es un todo o nada, o fragua o no fragua, como él decía. O arranca bien o no sirve. Y ese esfuerzo de empezar de cero con cada historia, una y otra vez, lo liquidó. Fue tan, pero tan difícil que abandonó el proyecto. Lo dejó. Pero ojo, no es que rompió los borradores. Hizo algo que él consideraba peor. Los echó al olvido. Y aquí hay algo interesante para cualquier proceso creativo, ¿no? A veces lo mejor no es forzar la idea, sino soltarla, dejarla ahí a la deriva que madure sola. Y acá la historia da un vuelco tremendo, porque ese cuaderno, el que tenía las 64 ideas, el punto de partida de todo, desaparece, se pierde. Y esto da comienzo a la segunda etapa del viaje de estos cuentos. Miren esta línea de tiempo. En el 78 se da cuenta de que el cuaderno no está más. Se pone a reconstruir las ideas y llega a 30, pero como que ya no era lo mismo, le faltaba la chispa. Y es ahí cuando esas ideas empiezan a vivir su propia vida. Se transforman en notas para el diario, en guiones de cine. Es una buena lección. Las ideas potentes casi nunca mueren, ¿no? Simplemente viajan, peregrinan, buscando la forma correcta de salir a la luz. El punto clave acá es que la pérdida de ese cuaderno lo cambió todo. Ya no era solo una cuestión de inspiración, no, se convirtió en un asunto de honor. Tenía que rescatar esas ideas sí o sí. Aunque en el camino se diera cuenta de que, en realidad, todavía no estaban listas, no habían encontrado su forma final. Y acá llegamos al momento que lo cambia todo. Pasan casi 20 años desde aquel sueño inicial. Y un simple viaje a Europa, le da a García Márquez la pieza que le faltaba para por fin poder terminar el libro. Entonces, ¿qué hace? Decide volver a esas ciudades donde pasaban las historias. Barcelona, Ginebra, Roma, París. Quería ver qué onda, si sus recuerdos, después de 20 años, todavía coincidían con la realidad. Y lo que descubre es revelador. Se da cuenta de que la memoria es súper traicionera, que lo que uno recuerda y lo que de verdad pasó se mezcla todo. Ahí está la magia de volver un proyecto con otros ojos, con distancia, ¿no? Descubrió que no tenía que serle fiel a la realidad, sino a sus recuerdos. Y esa libertad, esa perspectiva que solo te dé el tiempo, fue la llave que abrió todo. Y así llegamos al final glorioso de esta odisea.
Con esta nueva mirada, con esta nueva libertad, García Márquez se encierra. Fueron 8 meses a todo vapor, en los que, finalmente, encontró el puro placer de escribir. Y su método fue genial, súper liberador. En vez de escribir los cuentos de a uno, ¿qué hizo? Los trabajó todos a la vez, todos juntos. Es la prueba de que a veces para salir de un bloqueo no hace falta meterle más garra, sino cambiar la forma de hacer las cosas. Encontró una manera de trabajar que convirtió lo que era una obligación en un juego. ¿Se acuerdan del vicio abrasivo del principio? Bueno, ¿qué diferencia? Después de casi 20 años de pelearla, escribir se volvió algo fluido. Un placer tan puro que lo comparaba con levitar. Por fin había encontrado el tono, el estilo, la voz que buscaba. Y al final, después de tanto andar, de tanto peregrinar, García Márquez se despide de sus cuentos con esta reflexión que es increíble. Dice que incluso si terminaran en la basura, después de un viaje tan largo, para ellos sería como volver a casa, ¿no? Como un descanso merecido. Y claro, esta historia te deja pensando. La odisea de estos 12 cuentos nos enseña que la creatividad no es para nada una línea recta. Es un viaje largo, con 1000 vueltas. Y queda picando una pregunta, ¿no? ¿Será que todas las grandes ideas tienen que pasar por este tipo de peregrinaje antes de encontrar, por fin, su lugar en el mundo?